Por fin el copero se acordó de José. Dios te bendiga, que te habla el pastor Herminio Sánchez. Estamos nuevamente en Mis Gotas de Sabiduría. Y aquí estamos en el capítulo número 41 del libro del Génesis, en la parte de la interpretación del sueño de Faraón. Faraón había soñado y en la clase anterior vimos el sueño que tuvo Faraón de las 7 vacas gordas y lindas, las 7 vacas flacas y feas, y como unas devoraban a las otras, y lo mismo con unas espigas. Y entonces Faraón mandó a llamar a todos los sabios, a todos los magos, le llaman en algunas versiones, para que le interpretaran el sueño. Todavía el copero no se había acordado que José le había dicho que se acordará de él cuando estuviera en su posición nuevamente para que fuera suelto de esa prisión donde estaba. Y entonces esto fue lo que le dice ahora el copero a Faraón cuando él manda a buscar a los magos o a los sabios y ninguno le podía interpretar su sueño. Dice ahí en el verso 9, entonces el jefe de los coperos, hablando, ante el faraón, dijo, ahora recuerdo mi falta. Cuando el faraón estaba furioso contra sus siervos, fuimos echados en prisión en la casa del jefe de la guardia, yo y el jefe de los panaderos. Y la misma noche él y yo tuvimos un sueño y cada uno soñó según la interpretación de su sueño. Y se encontraba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, a quien contamos nuestros sueños y él nos dio su interpretación. A cada uno dio la interpretación de acuerdo a su sueño. Y tal como nos la había interpretado, así nos apareció o nos aconteció, a mí me restablecieron en mi puesto y a él lo colgaron. Fíjese esas expresiones de este hombre llamado el copero. El copero es aquella persona que tiene una posición sumamente importante, como habíamos dicho. El copero es la persona que prueba cualquier tipo de bebida antes de dársela a Faraón. ¿Y para qué el Faraón hace esto? Sencillamente por si alguien ha echado algún tipo de veneno o ha tratado de matarlo. A esta persona que es el copero se supone que tome de esta bebida antes de dársela a Faraón, porque los faraones muchos de ellos creían que iban a durar toda la vida. Y por lo tanto, si alguien lo trataba de envenenar para matarlos, ellos entonces tenían a alguien como el copero para poder entonces probar todas las cosas antes de dársela a él. Lo mismo pasa con las comidas. En las comidas, pues en el caso de las comidas, el jefe de los panaderos tenía unas personas particulares que son las que probaban la comida antes de dársela al faraón de Egipto. Pero también esto nos lleva a otra información importante. En Egipto particularmente, los faraones de Egipto eran personas muy, muy importantes. Y como eran jefes de grandes cantidades de terreno y de grandes cantidades de pueblos o de aldeas particulares, pues muchas veces no conocía a la gente de toda la aldea o de todo su reino. Y por lo tanto, cuando se extendían todo lo que él tenía como su imperio, cuando se extendía eso, pues era mucho más difícil cada vez más el controlar a las personas que llegan o las personas que salen de su reino. Entonces este hombre llamado el copero, luego de que vio que ninguno de los sabios podían interpretar el sueño a Faraón,
Entonces dijo a Faraón: me acuerdo de mi falta. Y fíjese las palabras que él usa. Ahora recuerdo mi falta. En otra versión dice: me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo de la equivocación que cometí. Qué bueno que por lo menos todavía hay gente honesta. En ese caso, él no le echó la culpa a otro, no, simplemente yo cometí un error. Ahora me acuerdo del error que cometí. ¿Y cuál fue el error que cometí? Pues que cuando el faraón estaba enojado con nosotros, nos envió a la prisión, allá a la prisión de el capitán de la guardia, o sea, Potifar. Y el capitán de la guardia tenía esa prisión y allí fue que nos enviaron y allí estaba José. Y por eso ahí dice bien claro: y se encontraba allí con nosotros un joven hebreo. Y esa expresión también es importante, un hombre hebreo. La palabra hebreo, en la traducción al español, debería ser aquellos que cruzan el río, que cruzan. Una persona que cruza un río o una persona que cruza es lo que llaman hebreo. No tiene nada que ver con un nombre particular de una ciudad o de una nación. Es simplemente la descripción de un evento dentro de la vida de la gente. En ese caso, la vida de la gente que cruza. Y cruzó este joven hebreo, llegó hasta Egipto. ¿Desde dónde vinieron? Vinieron de Canaán hacia Egipto. De alguna manera cruzaron entonces en algún momento dado aquella fuente de agua que les divide a cada una de esas dos naciones. Entonces dice ahí bien claro que cuando el panadero entonces, el copero le estaba diciendo al rey: yo me acuerdo de este joven, un joven hebreo, siervo del el guardia del reino, y él nos dio su interpretación. Nosotros fuimos, soñamos cada uno un sueño ese mismo día, y ese mismo día nos inquietamos del sueño y queríamos conocer cuál era la interpretación de nuestro sueño. Así que él nos preguntó por qué estábamos tan, de manera tristes, y le dijimos que era que habíamos soñado y no habíamos conseguido la interpretación de ese sueño. Y él dijo: contármelo, cuéntemelo y yo lo voy a interpretar. Y yo no. Y el Dios que me trajo aquí, que es el que interpreta sueños, él lo va a interpretar, usándome a mí en este caso, decía él. Y él nos dio la interpretación, decía el copero al faraón, nos dio la interpretación, y su interpretación fue exactamente lo que nos pasó. A mí, el copero, me devolvieron la posición que tenía, y al panadero lo colgaron según él lo interpretó. Y esa parte final es la que es bien importante. Número uno, ¿qué son los sueños? Y número uno, ¿para qué necesitas la interpretación de ellos? Yo estoy convencido, mis amados hermanos y mis amados amigos que nos ven, estoy convencido de que los sueños no son otra cosa sino que información que Dios quiere dejarte saber antes de que sucedan. Son avisos que Dios te está dando, muchos de estos sueños, para que te prepares antes de que esos eventos ocurran. Y a veces estos sueños vienen de diferentes formas. José tuvo los suyos cuando estaba ya en Canaán junto a los hermanos, y fueron un sueño sumamente difícil para los hermanos recibirlo.
pero a la misma vez esos fueron sus sueños y sus sueños tenían un mensaje particular y tenían una razón de ser. Y cuando usted puede conocer cuál es la interpretación del sueño, se dará cuenta de que es un mensaje que viene de parte de Dios para dárselo a usted. Por eso es que la interpretación se la debe también dejar a Dios, porque si Él puso el sueño en usted, entonces Él es el que debería interpretárselo. Hoy día buscamos diferentes personas para que nos interpreten sueños. Y muchas de las personas, inclusive, hacen lo que la persona que le interpretó el sueño dice que debería saber, debería ser este sueño. Algunos concuerdan y puede ser que lo que digan sea la interpretación correcta. Otros no necesariamente. Así que si usted, y es mi consejo, si usted tiene sueños, vaya donde la fuente. No vaya a segundas o terceras personas, a menos que usted conozca que esa persona va a buscar a Dios o va a buscar de Dios para que Dios sea el que le interprete los sueños. Si es así, no hay ningún problema. Si no es así, mejor le preferiría que se quedara sin la interpretación antes de utilizar a cualquiera que le interprete y que su interpretación sea maligna o sea mal dada y usted pase años haciendo cosas que no debería hacer. Así que de esto se trató esa parte donde ahora este hombre llamado el copero se acordó de Jacob. Vamos a ver en la próxima clase que inmediatamente, tan pronto el copero le dijo esto, entonces el faraón manda a llamar a José. Y ahí nos vamos a quedar en esta clase para que podamos ver la próxima lección. Nos vemos y hasta la próxima clase.